Hey guys, thanks for checking out Tom Segura in Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those 3 dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Hostia, gilipollas, bienvenidos a otro capítulo de Tom Segura en Español. Por fin tenemos una comediante excelente y española aquí en nuestro estudio, este nuevo estudio que se llama Guantánamo Bay, Cuba. Qué gusto de estar aquí con la muy simpática, muy graciosa Carmen Lynch. Gracias, hola, Carmen. hola. Gracias por venir hoy día. Gracias por invitarme. Claro que tuviste un avión de Nueva York solo para hacer este podcast y nada más. Y no lo he dicho al Creek in the Cave que ni voy a hacer los shows. Voy a venir aquí y voy a volar afuera. Voy a volar esta noche. Perfecto. Vale. Somos como algo parecido, iguales, porque tenemos madres que hablan español y papás que son gringos, americanos, ¿no? Sí. Porque tu nombre es Lynch, Sí. que suena súper gringo, o Súper. inglés, o irlandés, ¿no? O racista. O Lynch. racista. Sí, súper racista. Sí. Pero tu madre es española. Bueno, ella te diría a ti catalana. Ah, mejor. Porque es de Perdona, señora. Tortosa. ¿Sabes dónde está Tortosa? No. 2 horas de Barcelona. Ok. Pero está en Cataluña. Ok, y los catalanes son súper... No somos españoles, sino somos catalanes, sí. Se quieren separar y... Por ya 1000 años que se quieren separar. Sí. Están en las calles con sus señales. Banderas. Sí, banderas y gritando. Y también tirando bombas. Sí. Su día creo que es el día de independencia de Cataluña es 9/11, es ¿Sí? 9/11. Así que cuando todo se está cayendo, ellos están celebrando. Esa fecha es perfecta, pues. Nunca se olvida. Nunca me voy a olvidar. Desde ahora voy a... todos los 9/11 voy a decir, ¡vamos, Cataluña! ¡Cataluña! Horrible. Sí, qué pena. ¿Y has visitado, me imagino, España o no? Acabo de llegar hace un mes. ¿Hace un mes? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, divertido. Yo voy cada año a visitar a mis sobrinas. Bueno, mi hermana vive allí. Mi hermana hizo directamente el opósito de mis padres. Mi hermana se fue a España y se casó con un español. Una americana se fue y se casó con un español. ¿Hasta cuánto tiempo? 20 años. Hace 20 años. Así que ella ya es española. Ya es súper española. Habla perfectamente. Claro, con 20 Y catalán años. también. Pero ¿Habla catalán su también? inglés ahora es ¿Sí? horrible. Sí, me encanta. Porque dice cosas fatal. Que cara, no que hable. Ya habla francés, habla español, habla catalán. Y su inglés ahora ya no le sale muy bien. Eso también lo noto cuando mi mamá habla español a veces. Ella se equivoca en el español. O sea, habla... Sí. Súper bien, pero Sí. se equivoca y se nota. Oye, eso no se dice en español tampoco. ¿Qué te pasa? Ya no hablas tu idioma, tu propio idioma nomás. Mi madre se inventa palabras. Sí. Como yo me acuerdo, siempre decía cuando teníamos un VCR y decía, tape this for me, decía, taipéamelo. Eso no se dice. Taipea. Esto grábalo, es ¿no? perezosa. Yo, no, mamá, esto no. Y de niños, ¿tú tienes hermanos también o tienes...? Una hermana solo. Una hermana. O sea, cuando eran niñas, ¿tu mamá siempre les hablaba en español en la casa? Siempre. No, yo no sabía que ella podía... Bueno, no podía hablar inglés muy bien, pero ella nos hablaba en español. Mi padre nos hablaba en inglés. Así que era muy natural que cuando yo diría, hola, mamá, of course not, dad. Salía así, automáticamente, desde pequeños. Sí. Igual. En mi casa, igual. Sí. ¿Y tu papá habla algo de español o no? Ahora lo entiende bien, pero de joven siempre hablábamos en español delante de él si no queríamos que escuche como su fiesta de cumpleaños. Queríamos planear las cosas o yo le quería... Él ahí al lado y ustedes hablando. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Pero se tiene que hablar muy deprisa porque ahora ya no. Ahora ya lo capta todo, pero... Bueno, tu papá quizás es mejor con los lenguajes que el mío, porque mis padres son casados ya... no sé, 46 años creo, sí. Y él habla 8 palabras. Sí. Entiende cosas, pero no entiende bien. No. O sea, entiende la tema. Sí. Están hablando de comida
O sea, que entiendo, esa palabra sí sé qué es, pero él no te puede decir ninguna cosa. O sea, huevos revueltos, que le gusta, bueno, hambre, sexo, tengo sueño, me voy, así, pero... Pero mi padre casi nunca dice nada en español. Y cuando vamos a España a visitar a familia, está tan aburrido. Se nota que no está ahí todo... Pero qué suerte que van todos los años. Bueno, yo... por la hermana. Por la hermana. Ya. Pero yo, la escuela y la universidad y todo lo hice en Virginia. En Virginia. Y cada verano íbamos a España. Todo el verano. ¿Y siempre a Cataluña? Siempre a Tortosa. ¿A Tortosa? Tortosa. ¿Es pequeño Tortosa o no? Súper pequeño, sí. Porque yo nací aquí en América, pero a los 3 años le mandaron a mi padre en el Navy a España. Así que vivimos en Andalucía, en Rota, afuera de Sevilla, y luego en Madrid. ¿Cuánto tiempo? Hasta los 8 años. Así que cuando vine aquí a América a los 8 años, todos mis problemas de mi psicóloga, mi therapist, viene de esta movida de España-América. Claro. Todo. Bueno, primero te fuiste a los 3 años y luego regresas con los 8 años como ya española. Española, sí. Y no dicen sabía... que no eres gringa, pero bueno, te dicen que naciste aquí. ¿Confundida? Súper confundida porque fui al American School of Madrid, que era mitad español, mitad inglés, pero... Y vivíamos en la ciudad, estábamos con mi madre, mi padre siempre estaba trabajando, así que todo el tiempo, y estaba con mis primos visitando, así que todo el tiempo estaba hablando español. Y ya cuando llegues, ¿cómo te fue cuando llegaste aquí? Es que las personas eran diferentes, los chistes. La cultura. Todo de, pledging the allegiance a la bandera. ¿Qué es esto? Sí, eso no se hace en España para nada, porque la gente es nuestra cosa, no es, que queremos este país tanto. Sí, no era todo, la gente era más feliz, pero más como, deporte. En España no hacíamos mucho deporte cuando era joven. No. A los 8 años aquí, todo soccer y no sé qué. Y yo, no sé, hay muchas actividades. Yo me fui a estudiar en Madrid, ¿sabes? Sí. Me encantaba en Madrid. ¿En la universidad? Sí, en la Complutense. Madrid me encanta también, pero no se lo digas a mis catalanes, a tu mi madre, familia. No puedo decir nada, no. Madrid, Y la comedia es buenísima en Madrid, ¿no? Todo. Me encantaba Madrid. Madrid era... Bueno, yo me fui con los 21 años. Imagina, llegas en la universidad a estudiar en Madrid. Sí. Por los 6... Bueno, en esos 6 meses yo cumplí 21 años. Sí, sí. Bueno, Increíble. ya podías beber antes porque... Claro. Pero era una cosa de esas memorias que nunca se me van. Pero también la cultura era tan diferente en esa época. Sí. Un cambio increíble. Porque yo nunca viví en una ciudad enorme. Porque yo viví en ciudades pequeñas en Estados Unidos. No pequeñas, pero suburbs, ¿no? De ciudades más grandes. Y por la primera vez, como semi-adulto, estoy viviendo en una de las mejores ciudades de Europa, del mundo. Estudiando otro idioma, viviendo como soltero. Era una cosa, no sé, nunca me lo voy a olvidar. ¿Pero tu español viene de esta práctica o de pequeño de hablar en casa? Bueno, era parecido al tuyo, porque mi madre hablaba siempre. Ella llegó a Estados Unidos con los 32 años o algo así, sin 7 palabras de inglés. Igual. Así que con mi papá ella hablaba inglés, pero del momento que él se fue al trabajar, se voltea. Oye, niños, vamos a hablar todo en español. Todo. Sí. Todo el día. Nunca sin parar. Tenemos la misma familia. Creo que sí. Y después de... cuando yo tenía como 8 o 9 años, yo entendía casi todo. O sea, si hablabas español, yo entendí lo que me decías. Pero hablando, pésimo. No sé por qué es así, pero tienes que practicar de hablar para que te salen las palabras, ¿no? Así que me fui un viaje al Perú
por como 10 días. En esos 10 días se mejoró tanto mi español que me dijeron que en la próxima te quedas 2-3 meses. Y con esos viajes, que eran cuando yo tenía como 12, 13, 14, y me fui al colegio en el Perú, en Lima, cada vez que yo regresé de estos viajes, yo hablé mucho, mucho mejor. Y de ahí a estudiar en Madrid era otra cosa, porque también no era solo de hablar con la señora, que yo vivía con una señora vieja y otros alumnos, y también tener amigos, pero estudiar, ir a clases en esa uni, que no era un programa para gringos, era clases en España. Claro. Regresando de ese viaje, yo hablaba mejor que mi madre, porque era 6 meses con eso. Sí. Pero de esa época nunca lo uso, así que hago esto para practicar. Para practicar. Yo hablo a mi madre siempre en español, porque si no hablo con ella, es que no hablaría en español. Sí. Con mi hermana es más natural hablar en inglés. Sí. Pero... a veces hablo en español con mi madre. Sí. A veces, pero no siempre. Sí. Pero es difícil porque cuando voy a España y estoy con mis primos... claro, yo tengo el español que es el vocabulario de una niña de 8 años. Sí. Así que hay muchas palabras que digo las frases como de una manera muy rara, ¿sabes? Claro. Y esto para la comedia en España es divertido porque se ríen de mí. Claro. Y yo, pero si no he dicho el chiste o... Te ríes, sí. Pero me pasa todo el tiempo y la gente me dice, no te preocupes, dilo así porque es más divertido. Sí. Así es. Yo pensé cuando empecé a hacer los shows en español, tengo que decir todo perfecto. Sí. Si no lo digo perfecto, no lo quiero hacer. Porque en inglés no te vas a equivocar hablando, ¿no? Porque es tu idioma. Así, pero después de un rato me di cuenta que debes aceptar que no hablas perfecto. Sí. Y lo usas nomás en el show. Y se ríe más. A veces, ¿cómo se dice? Y a veces te metas con alguien. ¿Cómo se dice esto? Y es como parte del show, ¿no? Sí. Una vez estaba en Londres y había conocido a Eddie Izzard. Y me dijo, ¿tú estás traduciendo tus chistes en español? Y yo, sí. Y él, no, para. Tú vete al stage, ¿estanque? No sé. El escenario. El escenario y habla como si eres española y lo que salga, salga. Y lo que salga, saldrá. Y así lo aprenderás mejor. Y me ha ayudado muchísimo. Porque antes era como si tuviese 2 mentes y estaba traduciendo. Como si fuera multiple personalities. Y ahora voy allí y digo, oye, ¿y cómo se dice esa palabra? Y me lo gritan. Y, vale, sí, claro, hombre. Y es como una mente. Esa es la forma de hacerlo. Él me ha dicho esto y me ha ayudado increíble. Un genio. Un genio hace sus shows en inglés, en francés, alemán, no sé qué más. Corre todos los putos días. ¿Tiene unas piernas? Tiene que, corre 50 maratons en 50 días, algo de locos. Sí, no, me ha ayudado mucho esto. Sí, ahora ya no tengo la preocupación que no voy a decir algo bien, porque ya me saldrá. Si me sale, me sale. La mejor cosa, yo creo, es tener... Si lo puedes hacer con familia también, pero a veces, bueno, a mí no me gusta hacerlo con mi madre o con familia, pero si tienes un amigo o una amiga que habla mejor que tú hablas, y no... Esa persona te puede decir, sin vergüenza, oye, eso no se dice. Lo debes hacer así. Sí. Y no le fastidia hacerlo, eso ayuda. Eso me ha ayudado un montón. También esos exámenes, que te lo voy a mandar. Sí. Que me mandó una chica que también habla español perfecto, pero debes mejorar tu gramática. Me mandó ese examen. Lo hago 2-3 veces al día, 10 minutos, 15 minutos. Pero vas aprendiendo. No me di cuenta de eso. Porque te dice inmediatamente, te equivocaste con esto. Ok, me equivoqué. Ahora lo recuerdo, sí. A mí también me ayuda mucho cuando... ahora tengo amigos que son de Madrid o de cualquier sitio y también hablan inglés. Así que yo les ayudo en inglés y ellos me ayudan en español. Y a veces vienen a Nueva York, hacen 5 minutos a algún sitio y yo voy allí y
hay un festival que hice en Costa Rica que también es muy divertido y allí es difícil porque cada uno tiene una palabra diferente. De todo. Y este de México dice este de Puerto Rico dice este. Sí. Yo no y a sé. veces ellos dicen, eso no se dice, y el otro dice, eso sí se dice. Sí. Te cambian. O dicen, no, pues en nuestro país esto quiere decir pan. Sí. Pues, pero chocha no es pan, whatever. Sí, claro. Bueno, coger. Es coger y coger un lápiz. No, Claro. sí. No vas a meter tu polla a la lápiz. Hay mucho, sí. Pero a mí me encanta. Es un reto. Sí, sí, no sé. Challenge. Es un reto hacerlo en la comedia en español, ¿no? Sí. Sí. Pero cuando lo hago me siento como... No sé, me gusta hacerlo en inglés, pero hay algo especial, puede ser porque es nuevo. Súper especial. Sí. Y también siento más que es como, ¿cómo se dice? Un accomplishment. Sí. ¿No? Sí. Porque acabo de hacerlo aquí en Austin hace 2 semanas y tuve nervios que no siento los mismos nervios en inglés. Sí. Y después del show era como, no sé, como campeón. Sí. Y es una cosa porque tengo que pensar, tengo que practicar, apuntar, escuchar el otro show y es como un un nivel de focus, no sé cómo decir, un nivel... Estar presente también. Tienes que estar súper... No puedo hablar huevadas antes del show, estoy pensando nomás en esto y después me siento más como, no sé, es una sensación que no siento con los shows en inglés. Sí. Este capítulo de Tom Segura en Español está presentado por Zelle. Zelle es una excelente manera de dar dinero a familia y amigos y no importa dónde tenga su cuenta de banco en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo puedes usar para si quieres mandar plata o si quieres cualquier cosa, no sé, comprar hamburguesas con tu amigo, le mandas por Zelle. O tu madre, la mía, siempre me llama y dice, quiero un iPad, quiero otro iPad. Y plátanos. Y plátanos, también plátanos. Cualquier cosa que quieres comer. Si quizás quieres ir al cine con tus amigos, puedes mandar plata. Mira, aquí tienes en Zelle, compra las boletas nomás y vamos a ir al cine. Tú me debes dinero, ¿eh? Tú me debes dinero. Sí. Sí. Te lo mando. Enseguida. Me perdones. Y bueno, en cualquier forma, si tienes un primo que vive en otra ciudad, en otro país, puedes también por su cumpleaños mandar, ya sabes, en cualquier cosa que quieres mandar plata, lo puedes hacer con Zelle. El dinero enviado directamente a la cuenta y no tienes que esperar y pagar más para recibir alguna más. Así que busca Zelle en su aplicación bancario hoy. Me acuerda un poco a cuando has patinado en hielo. ¿Alguna vez? Hace muchos años. Y luego te sacas los patines y andas y dices, qué fácil es andar. Sí. Esto es como cuando haces comedia en inglés después de hacerlo en español. Sí. Yo he tenido un show en español y yo, sí, y voy a hacerlo en inglés y digo, ay, pues ni tengo que pensar. Claro. Es tan fácil. Se te sale así. Sí. ¿Y cómo empezaste? Porque no tengo idea. ¿Cómo empezaste el stand-up? Bueno, en inglés. En inglés, mira, yo vivía en Virginia y me fui... ¿Y estudiaste ahí también? Sí. ¿En dónde? En William & Mary, en psicología. Ok. Y luego me fui a Nueva York, para estar con amigos y quería actuar. No sabía nada de stand-up. Okay. Porque en Virginia la única gente que miraba que eran divertidos era Saturday Night Live o muchos reruns de I Love Lucy y de Carol Burnett. Siempre, me encantaban. Ya. Y entonces, pero nada de stand-up. Yo no sabía que era una carrera. Uh-huh. No sabía. Sabía que Jerry Seinfeld tenía Seinfeld, pero no sabía que yo podía hacer eso. Así que yo me fui a New York a actuar y una amiga mía me dijo, vamos a un show de stand-up. Y estaba muy frustrada con actuar porque mido 6 pies. Sí, muy alta. Muy alta y a mí nunca... Cuando tenía un callback... El chico era muy bajito. Siempre, ¿no? Y yo, esto no me lo van a dar a mí. Esto no es una comedia. You know? Sí. Y estaba muy frustrada. Y entonces fui a una clase y esta frustración de actuar lo dije en el escenario. Uh-huh. Y dije, ay, se están riendo de mí, pero
no sé, era muy... Me sentí muy bien, estaba súper liberada y lo hice y me encantó, estaba como addicted. ¿Ya? ¿Y eso, cuántos años tenías cuando hiciste eso? Uy, después de college. Bueno, casi lo mismo otra vez. Sí. Casi lo mismo. Pero nunca pensando, que haría esto. Nunca. No. Yo me pensé que yo era gracioso, sí. Pero para mí lo natural era te pones como actor, pero en comedias. Sí. Así, que me fui a Los Ángeles. Sí. Estudié en los Groundlings porque yo escuché que mucha gente que estudiaban ahí se fueron de ahí a Saturday Night Live. Sí. Y era, eso es lo que voy a hacer. Voy a ir a los Groundlings, salgo en Saturday Night Live y luego películas. Yo siempre quería hacer películas. Sí. Y en esa clase, en Groundlings, había unos stand-up y me dijeron, oye, después de como 2-3 semanas, tienes que probar stand-up, te va a gustar. Y yo, ok, pero ni sé cómo se empieza eso. Sí. Y un tipo me llevó a hacer sus spots, 2, 3, así se hace. Ok. Y luego otro me llevó a un show, pero en un bar. Me presentó a la chica y me dijo, y él dijo a la chica, Tom es stand-up. Y ella, sin pensar, ¿quieres hacer el show el próximo sábado? Y yo, sí. Ok, bien. Y empecé así. Sí. Y era como también adicción. Sí. Después de una vez, quiero hacerlo otra vez. Es que a mí me encantó que había algo que me llenaba los fines de semana. Y que... Porque yo de pequeña era muy tímida. Muy tímida. ¿Sí? Sí. Porque primero, cuando vine a América, se reían un poco de cómo hablaba en inglés. Ok. Y, porque en esa época te equivocaste con el inglés. Me equivoqué porque, claro, hablaba español y creo que hacía las cosas... O no entendía la cultura. Y me acuerdo... No específicamente cosas que pasaron, pero me acuerdo, pues ya no diré nada, pues ya me cayó. Y entonces en el grado 7º tuve escoliosis y tuve que llevar un back brace. Y otra vez, todo adentro. Yo no quiero que nadie se ría de mí, que llevo esta cosa, no voy a hablar, ¿sabes? Y luego college, universidad, y luego me fui a New York. Y era una cosa como si... Lo que me encantó más de nada de stand-up es que todos me podían escuchar a mí. Yeah. Porque antes yo no usaba mi boca para que me escuchen. Era súper shy. Yeah. Y es porque a veces lo que encontré... Yo tuve muchos panic attacks. Pero eran en citas, en dates. ¿Ah, sí? Y mi psicóloga... Pero si tú estás hablando a 500 personas y no tienes los nervios... Porque no es cerca y... Íntimo. Esto es lejos y yo estoy diciendo todo lo que quiera decir. Soy yo y estaba allí por mí. Era muy... No sé si es selfish, pero estaba allí para... ¿Te venía ese pánico y los nervios cuando estabas en la cita? Sí. ¿Hablando nomás? ¿Mucho? Sí. Esto no pudiese haberlo. Even un podcast. Sí. ¿No lo puedes hacer? No. ¿Hace cuánto tiempo? Necesitaría... siempre puede pasar porque hace 3 años me pasó en el avión que me sentí muy claustrofóbica. Sí. Pero era algo muy raro que todo lo dejé adentro. No hables. Entonces encontré stand-up. ¡Uy, qué bonito! Que me estáis escuchando a mí. Lo que yo quiera, yo lo dirijo. Yo digo lo que quiero decir. Era un cambio como actuar te dan el script. Sí. Pues aquí no, aquí lo haces todo tú. Y esto me enamoré de esto. Pero te sigues con esos nervios si te vas en una cita? Hombre, es que ahora ya estoy con el mismo chico 6 años. Entonces ahora no. Ahora no. Ok. Pero si tengo un meeting con el Steven Spielberg en un cuarto así de grande. Te pone... Okay. Oh, ya. ¿Y qué? ¿Tomas medicina, algo así? Hombre, siempre llevo un poco de Klonopin en la bolsa. Muy bien. Se ríen. Bueno, sí saben esas palabras. Esas palabras sí se conocen. Sí. Pero antes sería como 5 Klonopins. Ya. Y ahora es como un poquito. Okay.
No, a mí se me salen los nervios a veces también. Pero, Sí. Sí, a veces. Pero el stand-up yo creo que ha ayudado mucho para sacar esto, para Ayuda abrir. un montón, ¿no? Sí. Y también es como, es tuyo. O sea, nadie se puede meter en ese momento cuando tienes el micrófono. Es nuestro. Sí. Sí. Y hay gente que dice después del show, ay, no sé cómo haces esto, yo tendría tanto miedo. Sí, yo también tenía tanto miedo. Sí. Tienes que hacerlo. No, Sí. no es algo... Hay gente seguro que sí. Sí, pero no Que es no. muy fácil. No. Casi todos tienen nervios. Otra cosa es el de que no me importa lo que pasa cuando estoy en el escenario. Es ese tipo que dicen, Sí. a mí no me importa, no te creo. A todos nos importa lo Sí. que pasa. Todos quieren que nos escucha y que se ríen, pues Claro. también. Sí. Ahora me hace decir que si no se ríen no te importa, puta, que porque no eres gracioso, pues, huevón. No hay otra forma de hacerlo. Si no te importa que se ríen, ¿por qué estás haciéndolo? Claro. Sí. O hay gente que... ahí... No sé cómo explicarlo. No. No, pero... No, es que no me acuerdo cómo lo iba a decir. Da igual. Bueno, igual. Continúa. ¿Hablas con el boss también, vosotros? Vosotros siempre. Sí. Esto es muy España. Sí, súper español. Sí. Pero tú no. Yo no, ni sé cómo hacerlo. O sea, No. tengo amigos españoles, argentinos, que también dicen vos queréis. Vos, no, vosotros. Sí. Si yo te digo, ¿vais a ir a la playa hoy? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Yo? ¿Vas a ir a la playa? Sí, claro. Ya. Pero vos no lo uso. Ok. Pensaba que decías vosotros. Y, bueno, eso. Vosotros es vos o Sí. sos. Sí. ¿Hablas Pero, así? No, vos no, pero yo digo, vosotros sí. Como vosotros vais a ir a la playa, pero vos, esto nunca... ¿Y vos? ¿Eso? Yo tengo un amigo de España y yo me recuerdo como si fuera ayer diciendo, él me dijo, bueno, en la mañana, no sé, a tomar un café. ¿Y vos? Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, ¿y vos? Sí. Y yo le decía, ¿vos qué? Me dice, ¿y vos? En ese momento me di cuenta, ¿Usted? Sí, Es usted. Es Sí. que vos suena como boss. Hey, boss. Sí. You Pero know? este tipo era de Madrid y Sí. así me hablaba. En Madrid te hablaba Madrid, así. sí, ¿y vos? Sí. Pues no, en mi familia no hablamos así. Ok. No. Yo no sé nada, nunca usamos. No. Pero una cosa graciosa es que en el Perú Sí. dicen castellano. Entonces, ¿sí? si te vas del avión, llegas, oye, primo, ¿qué tal tu castellano? No dicen qué tal tu español. Sí. Y es algo, me parece como curioso, ¿no? Porque Sudamérica, no sé por qué dicen, pero es normal ahí decir, ¿qué tal tu castellano? ¿Y en Perú cómo se sienten de los castellanos de España? Bueno, me imagino que se sientan que es su idioma, así que Sí. es el idioma que viene de España, así que es castellano, no sé, Sí. pero nunca escucho que usan vosotros o nadie ahí dice sos o y vos, No. eso no se dice ahí, Sí. pero el que habla el castellano perfecto sí lo usa, obvio, Sí. ¿no? Porque también eso es una de las formas, pero es un poco antiguo también, ¿no? Sí, bueno, nosotros es más como ¿y tú? Ya. Tú. Pero no, vosotros. Yo pensaba que solo lo usaban los de España. Sí. Yo también. Sí. Y Y en catalán también lo usan mucho. sí, lo usan. Sí, mucho. Y tu familia, o sea, tu mamá habla catalán también. Sí, casi siempre. Casi siempre. Sí. ¿Y cómo se suena catalán otra vez? Tengo una mica mal de pancha. ¿Tens algo? ¿Qué fue eso? Eso es, me duele la barriga. ¿Tienes algo para mí? Y dilo otra vez en catalán. Tinc mal de pancha. ¿Tens algo que tendré? Espera, voy a decir algo más fácil. Espera. Com es diu això? ¿Cómo se digo yo? Com es diu això? ¿Cómo se dice esto? Es muy... yo lo encuentro más parecido al francés. Sí, se suena Sí. como un
Sí, porque... Bueno, está justo al lado también, a Francia, ¿no? Sí, porque sí, estás sí, ahí. sí. Estás a los Pirineos, sí. Sí, mucha gente, o sea, creo que la mayoría de los gringos no se dan cuenta que en España hay como 10 otras, o sea, gallegos y... Vascos y catalán, y en todas partes tienen otro idioma. Sí, igual en Italia también. En Italia tienen italiano y cada como estado tiene su propia otra idioma. Pero de verdad no creo que les gusta el uno al otro, porque el otro día yo llevaba un apron de la bandera de Cataluña. Y porque pongo muchos Instagrams de cocinando en español con mi madre. Uh-huh. Y mi hermana, no te pongas esto porque vas a perder muchos followers. ¿En serio? Sí, pero sí, es un apron. Y ella, no, pero es la bandera de Cataluña. No. Wow. Sí. ¿Así en Instagram cocinas con tu mamá? Bueno, a veces ella no quiere estar en vídeo, así que se puede oír. La oyes y dice, pon esto aquí, pon un poco más de ajo, más tomate. Pero solo estoy yo. Porque no le gusta. ¿Y son recetas españolas? Sí, hicimos flan, paella. Sí. Riquísimo. Sí, me encanta. Extraño la comida de España. Buenísima. Excelente. Sí. Excelente. Me encanta. Ahora hace un mes fuimos a Cantabria, ¿lo conoces? Está en el norte y está cerca de el País Vasco, pero creo que está más al oeste. Y está donde está el camino de Santiago, por allí, y comen mucha carne. Y estábamos allí 2 semanas casi comiendo carne y visitando. Es precioso, es tan bonito. ¿Ves? Estoy con ganas de viajar ahora. Sí. De aquí me voy al aeropuerto porque, bueno, quiero ir. Porque hablando de la comida y visitando España me suena excelente. Me encanta. Es que a mí la comedia se hizo mejor cuando me enteré que puedes viajar. Porque el viajar ya lo hacía antes de la comedia. Me fui al Japón, me fui a la India, me fui a estas excursiones con amigos. Ya. Y luego con la comedia, con los, military tours y todo esto, dije, pues vale. Vamos. Sign me up. Venga. Yeah. Venga. Sí. Vamos. Eso, las cosas que me acuerdo de las palabras o frases, vale, por todo. Vale. Venga, siempre venga, Sí. venga. Bueno, gilipollas. Gilipollas, pero gilipollas es Hostia. asshole, ¿no? Sí. Gilipollas, I think it's like pubes. Me encanta eso. Yeah. Y mi amiga de Andalucía siempre dice, tu puta madre en bicicleta. Y yo, ¿pero por qué tiene que estar en bicicleta? Y ella se dice así, tu puta madre en bicicleta. Sigues este cuento en Instagram un momento. Creo que se dice Spain says, algo así. No lo sé. Y es una cosa son como siempre posts así. Sí. Cosas que se dice y apuntan en inglés y también en español. Dice como en Spain, por ejemplo, dice en Spain we don't say I'm late, we say estoy llegando. Sí, sí. Okay. Pusieron uno el otro día, a ver. It says only Spaniards can read this. ¿Lo entiendes? LPMQT... No. Es la puta madre que te parió, hijo de la gran puta. ¿Y cómo te enteraste? ¿Que lo pone abajo? Sí. Pero, bueno, eres española, así que... Sí, ahora ya lo sabré. Ya, pero ya lo sabes. La puta madre que te parió, la puta madre que te parió, hijo de la gran puta. La gran puta. Es que hay unas tan buenas como me cago en la mar salada. Y el mar salado, no solo el mar. La mar salada. También tienen una ahí, me cago en la leche, algo de... Me cago en la leche o me cago en la leche. Y me cago en tus muertos, que me encanta. Esta no la sé. Me cago en tus muertos es excelente. Porque es buenísimo. Te cagas en todos los muertos. De tu familia, tu abuelo, su abuela, todos. Toda tu familia, me cagué en los todos. Pero tienes que odiar a alguien tanto para decir esto. Sí, es muy fuerte. Pero qué pena que no tenemos. Cuando yo era joven y mis primos me decían, enséñanos algunos curse words. Y yo, asshole.
Y ellos, agujero de culo. Y esto, nunca diríamos esto. Tú eres un agujero de culo. ¿Qué es eso? Asshole. Pero eso... Agujero es hole of your ass. No suena bien. No. Pero entonces, I shit all over your dead family. Eso sí. Buenísimo. Buenísimo. Sí, esta la usaré. La tenemos que traer a América. Si tú dices esto en inglés, sí. Alguien te mira con... ¿Qué te crees? ¿Eres un poético o algo así? Sí. Se suena demasiado, ¿no? Porque aquí, cuando hablas, insultas, es como muy corto. Sí. Es como... Los insultos de los Estados Unidos son como alguien te está pegando. Son cortos, sí. Cortos, pero en el resto del mundo, en algunas partes, es como... arte, es poético, es bueno, y además música. Si incluyes el acento. Sí. I shit on your family, all over your dead family. Yeah. Suena también. Sí, eso sí, me gusta. Sí. Yo me acuerdo, salí con un chico que era de Madrid y cuando estábamos íntimos, yo, por favor, tú habla en mi oreja, ¿cómo se dice? Whisper, habla low. Y era tan romántico, porque tienen el acento. Y la Z. Pero por favor, cariño, ven aquí un momentito. ¡Oh! Yo también lo quiero tener aquí en mi oreja hablando conmigo. Dime, amor, dímelo otra vez. Sí, es que hablan tan con una articulación. Uh-huh. Hola, soy de Madrid. ¿Sabes? Sí. Me gusta. Sí. ¿Era tu único...? ¿De Madrid? ¿De España? Sí. Puede ser, había uno más. Sí. ¿Uno que hablaba español o tenías otro...? Otro, pero no era madrileño. ¿De otro país? Otra región. Ok. Sí. Ok. ¿Y el de 6 años? Es de aquí. Americano. Es americano, Okay. sí. 6 años, mucho tiempo ya. Sí, bueno, le conocí hace 20 años. Sí, trabajábamos en Goldman Sachs. ¿Tú trabajabas en Goldman Sachs? Pero no era un temp. Ok. Una temporaria y un freelance. Y él también. Había un grupo en Goldman Sachs que era para artistas y ayudábamos a los banqueros a hacer sus documentos, sus charts, todo. Y lo conocí allí hace 20 años, antes de la comedia. Ok. Y entonces, después del financial crisis y todo esto, él se fue a Los Ángeles, es un escritor de Late Night TV. Ok. Y hace muchos scripts para dibujos animados. Ok. Y yo empecé stand-up comedy y luego en 2015, hace 6 años, yo sabía que estaba casado y solo quería decirle, oye, que voy a venir a tu show. Solo para que lo sepas, estoy haciendo 5 minutos en The Late Late Show with Craig Ferguson. Y no tenía su email ni nada, pero había Facebook. Y dije, solo para que sepas, te voy a ver. Y él, ya no estoy ahí y estoy divorciado. y así empezaron las cosas. ¡Wow! Sí. Muy interesante. Sí. Y ahí empezó el amor. El amor, sí. Llevan ya 6 años juntos. 6 años hace 2 días. Sí. ¿Después de 2 días? No, hace 2 días. Hace 2 días, ok. Eran los 6. Y tiene un hijo de 13 años. 13. Ok. Y sí, entendemos la comedia muy bien porque los dos lo hacemos, pero en una manera muy diferente. ¿Pero él sigue trabajando en Los Ángeles o no? No, ahora vive en Nueva York. Ok, muy bien. Pero trabajó en Los Ángeles 10 años. Cuando empezamos a salir, yo estaba en Los Ángeles también. Okay. Pero es que no me gustó nada. Tuve que ir 6 meses y dije, te quiero, pero odio mi vida aquí. Y hace 4 años volví a Nueva York. Y él te quiere tanto que cuando te regresaste a Nueva York... Él vino aquí. Pero él dice que es por su hijo, porque su hijo vive aquí, en New York, con su madre. Pero yo digo, un poquito yo, ¿no? Sí, un poquito. Solo. Es un poquito para ti también, sí. Pero ahora, acaba de ganar un Emmy. Pero hace casi todo es scripts para dibujos animados. Bueno, salud a tu amor. Sí. Te felicito. Juan. Se llama John, pero sí, Juan. En este show, Juan.
Muy bien, Juan. ¿Y tú eres Tomás? Sí. O Tommy, me dicen ¿Tú Tommy. sabes que Segura es un río en España? No solo un río, pero... pueblo. Sí, y también hay vinos de ¿sí? Segura y mi familia viene, mi apellido de Segura, que es el lado de mi papá, que es el súper gringo, Sí. viene de España. Y hay una frase que siempre lo decía mi madre. Lo voy a decir, pero estas frases antiguas son muy cheesy. Ujú. Oye, señorita Segura, ¿está usted segura que el río Segura pasa por Segura? Segura. Porque Segura quiere decir Sure. sure. Sí. Sí. Tengo que cortar esa frase y mandarlo a mi familia. Sí, seguro que lo conocen. Sí, segurísimo. Sí, así que tú eres Tom Sure o Tom Confident. Sí. Y yo soy Carmen. Que queda fatal. Tengo que dejarlo ya. ¿No crees en el 2021? Ya no puedo usarlo. Quédate ahí nomás con Lynch. Tenía unos chistes que ya no los puedo decir. Sí, de Lynch. Ha cambiado, sí. Ha cambiado el tiempo. Ah, sí, ha cambiado un montón. Sí. Pero quizás después que, caramba, me lo dices ahí. Sí, yo te lo digo. Sí. Okay. Sí, porque antes era ja, 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 y luego y ahora nada. Mi familia, los de Segura, vienen de Andalucía. Me encanta Andalucía. Si te digo la verdad, Sevilla es mi ciudad favorita. ¿Sí? Me encanta. Tengo que conocer, no lo conozco. Porque de joven vivíamos en Rota, que estaba el bus militar. Y allí, de los 3 a los 5 años, vivimos en Rota. Hice flamenco. Así que tengo muchas fotos que estoy todo haciendo baile flamenco en frente de... en un stage. Nunca me acuerdo. Bueno, lo veo aquí. Tienes pinta española. Claro. Pero no me acuerdo nada, pero veo las fotos. Sí. Las castañuelas. Sí. ¿Te gusta el flamenco? ¿Te gusta la música? Me encanta la guitarra de Sevilla y el vino que hacen ellos. Buenísimo. Te voy a mandar un álbum que tengo. Ah, sí. A ver si te gusta. Vale, me encanta. Carmen, muchas gracias por venir hoy día. Sí. Y bueno, hemos practicado un montón aquí en Cuba, donde vivimos ahora. ¡Qué bonito! Sí, ¿no? Hay prisioneros ahí nomás que van a... ¿Hay quién? ¿Prisioneros? Sí. Van a matar en un rato, pero... Sí, déjalos ahí en la jaula. Ahí nomás. No. Vamos a fumar un purro y vamos a ver lo que pasa. Sí, buscamos la cerveza. Yeah. Sí. Vale, Castro. Bueno, gracias por venir. Gracias. Espero que lo pases excelente aquí y con tus shows. ¿Y vas a hacer más shows en un rato en español? Sí, el 10 de noviembre tenemos un show en New York Comedy Club, que es parte del New York Comedy Festival, que es todo en español. Tienen que ir. Tienen que ir. Bueno. Y está todo en carmenlynch.com. carmenlynch.com. Ya tú sabes, papi. Ya tú sabes, hombre. Y mujeres. Muy simpática. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao.